Dejo entonces en uso la palabra al coordinador nacional de Foro Salud, Mario Ríos. Muy buenas tardes nuevamente con todos. Muchas gracias Domingo, Margarita, Leoncio por los aportes que nos hacen a este balance. Primero, remarcar algunas cosas que nos parecen importantes. Para Foro Salud, como ya lo dije al inicio, es muy importante hacer una vigilancia y seguimiento de cómo se vienen implementando las distintas políticas de parte del Estado. Y esta es una política, la de aseguramiento universal en salud, es una de las políticas que se ha anunciado como una de las principales reformas de parte del Estado. Es una de las principales reformas y por lo tanto es uno de los principales cambios sustantivos que se han anunciado por parte de este gobierno. Entonces nosotros queremos hacer un balance crítico de cuánto estos cambios sustantivos de manera efectiva se están ejecutando, cuánto de esta reforma que se anunció es real, es objetiva. Pero no lo queremos hacer y no queremos engañar tampoco, porque compartimos el marco conceptual con el cual se ha diseñado esta propuesta de reforma. Tenemos algunos elementos diferenciales en términos de los marcos conceptuales, pero en un elemento que es importante, que sí nos parece crucial, es que supuestamente esta propuesta de aseguramiento universal en salud nos llevaba al acceso universal en salud, a lograr el acceso universal en salud, universal, integral y con calidad, se decía, a la salud. Entonces, nosotros nos interesa desde eso, pero desde un marco conceptual que para nosotros básicamente es el marco de los derechos humanos. O sea, para nosotros la salud es un derecho, el acceso a los servicios de salud es un derecho, que hay ya avances importantes de la medicina, de la ciencia médica, sobre un conjunto de enfermedades, un conjunto de patologías y un conjunto de problemas de salud, y que todos esos deben ser beneficiados todos los ciudadanos, y no solamente una minoría, y que no debe haber exclusiones para que las personas se beneficien de aquellos cambios, de aquellos desarrollos de la ciencia médica, del desarrollo de la tecnología, que permiten haber vencido de parte del ser humano a determinado tipo de enfermedades y que nos permiten una mayor esperanza de vida. Y no hay ninguna razón que justifique que personas que habiendo todos estos logros y posibilidades del acceso a tecnologías y medicamentos para vencer estos problemas, que haya personas que sigan falleciendo por circunstancias que ya han sido vencidas por parte de la medicina. O sea, no hay razón aceptable, salvo aquellas que responden a razones humanas, políticas excluyentes, discriminatorias, mantención de pobreza, mantención de niveles de discriminación, mantención de niveles de injusticia en las sociedades. Esas son las únicas razones y eso obedece a razones humanas. Entonces acá estamos, cuando se dice muy bien, lo dice Margarita, estamos frente a un problema de voluntad política. ¿Qué ponemos al mando? ¿Ponemos al mando la necesidad de satisfacción al máximo de los seres humanos? ¿O ponemos al mando los privilegios económicos, los privilegios del mercado, los privilegios de un conjunto de elementos que pueden estar perjudicando y por lo tanto matando personas? Entonces para nosotros es colocar al mando las necesidades humanas, los derechos humanos. Y eso es lo que a nosotros nos parece gravitante, importante, y desde ese marco conceptual es que nosotros vamos a enjuiciar también parte de este año de la implementación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal. O sea, no lo vamos a enjuiciar desde un marco conceptual de repente parecido, pero vamos a utilizar también elementos de compromisos que tuvo también el propio gobierno al momento de promulgar la Ley Marco de Aseguramiento Universal, porque también tenemos que enjuiciarlo a partir de lo que ellos mismos se comprometen con los ciudadanos. Y es importante entonces poner esta doble vertiente. O sea, nosotros tenemos un marco conceptual, un marco de referencia basado en el enfoque de derechos humanos, pero también tenemos que enjuiciar a partir de los compromisos. Y en ese proceso nos vamos a ir moviendo entonces cómo vemos esta Ley Marco de Aseguramiento Universal. Lo ha dicho muy bien el representante de las centrales sindicales. Gran parte del movimiento sindical, también Foro Salud, y en su oportunidad el propio Colegio Médico, presentamos iniciativas ciudadanas al Congreso de la República que buscaban establecer una universalización del acceso a la salud. Y obviamente en el Congreso de la República había un debate intenso sobre este tema. Y en ese debate intenso, lo que resulta como ley es producto de la correlación de fuerzas que está en ese momento. Tampoco seamos ingenuos, o sea, podemos exigir todo lo que podemos exigir, pero también seamos concretos. O sea, hay una correlación en estos momentos en el país, y en función de esa correlación de fuerzas salen determinados dispositivos. No está dentro de nuestros objetivos, no está dentro de los planteamientos, los objetivos que nosotros queríamos. O sea, no es
nosotros no suscribimos al 100% esta ley, pero es lo que hay en estos momentos. Entonces, yo estoy de acuerdo, y ahí nosotros mucho con toda fraternidad estamos trabajando en una mesa juntos, Federación Médica, centrales sindicales, Coordinadora de Derechos Humanos, diversos grupos con Foro Salud, trabajando en una mesa de manera conjunta, pero eso no implica que tengamos niveles de aproximación al problema, de repente con algunos matices. Creo que en el punto central de buscar la universalización del acceso a la salud, coincidimos, en eso estamos coincidentes con la propuesta de las centrales sindicales, por ejemplo la universalización de la seguridad social, coincidente con varios elementos que ha presentado ahora Leoncio Díaz con respecto a cómo debería diseñarse una hoja de ruta, un objetivo, hacia dónde debería apuntar el sistema de salud. Pero también tenemos nosotros algunos elementos de diferencia. Por ejemplo, nosotros no estamos planteando la derogatoria de la ley. Nosotros estamos planteando un cambio sustantivo en la norma, pero un cambio sustantivo que obedezca a una nueva correlación también de fuerzas políticas en el próximo periodo electoral. Y por eso que este debate no es un debate que solamente busca ver cómo va avanzando el gobierno, sino busca colocarnos en una siguiente situación. ¿Cómo vamos a trabajar en el nuevo periodo electoral, en el nuevo proceso de nueva recomposición de fuerzas políticas en el país que saldrá de resultado del proceso electoral? ¿Y qué ponemos en la agenda en ese nuevo proceso electoral? O sea, ¿qué cosas ponemos nosotros en la agenda política? Y para nosotros, de repente podemos ser maximalistas, nos dirían algunos, pero para nosotros lo que tenemos que lograr los ciudadanos es colocar en la agenda la reforma del sistema de salud. Reforma integral del sistema de salud, no una reforma parcial. La Ley Marco de Aseguramiento Universal, pudiendo ser un instrumento importante, pero una reforma mucho más completa del sistema de salud, no se ha convertido en ese instrumento. Y eso es lo que con mucha pena decimos. Al cabo de un año no se ha convertido en ese instrumento. No ha logrado ser el instrumento que permita reordenar el conjunto del sistema de salud. ¿Y por qué será? Será porque al interior de la propia norma se pusieron muchos candados para lograr ese proceso. Un candado, por ejemplo, es no lograr la unificación del sistema y de casi no tener una rectoría plena de parte del Ministerio de Salud y de tener que compartir la rectoría con las otras instituciones. Y entonces, por ejemplo, se forma un comité técnico implementador del plan de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, donde participa, lo preside, es cierto, el Ministro de Salud, pero participa en igualdad de condiciones de la evaluación de clínicas privadas, de salud, la sanidad de policía, la sanidad de las Fuerzas Armadas. Y se tienen que tomar en ese espacio decisiones por mayoría. Entonces el Ministerio de Salud tiene un voto, o sea, no conduce el proceso. Aparece en ese comité técnico de implementación que va a terminar sus funciones el próximo año. El Ministerio de Salud es uno, no es el órgano rector, es uno de los 5 o 6 que están sentados en ese espacio. Y entonces ahí eso es lo que a nosotros nos llama la atención. O sea, la ley no logró, en ese sentido, no logró colocar pisos mínimos de gobernanza, pero sobre la base de liderazgo sectorial. Entonces tampoco el CETIN se convirtió en el gran líder sectorial, porque tampoco no ha logrado unificar. Hay muchos problemas al interior y muchas dificultades entre los distintos estamentos, los distintos subsectores. Y eso es un elemento que a nosotros nos parece importante destacar de este año. O sea, entonces nosotros vemos que en esta norma hubieron muchos candados que dificultaron realmente ser la locomotora de la reforma. La locomotora de la reforma y realmente ponernos en una situación mucho mejor hacia adelante. Y ahí nosotros queremos ser muy claros, o sea, en el propio proceso, por poner algunos ejemplos que son importantes, se ha dicho, por ejemplo, la norma dice, la 29344 dice que tenemos los derechos adquiridos, ¿no es cierto?